Vamos a entrar en materia y viene la primera conferencia de la agenda de hoy. El primer conferencista viene del Brasil. Allí hay unas experiencias muy exitosas en este tema. Es el señor Mauricio Guedes. El señor Mauricio Guedes es expresidente de la Asociación Internacional de Parques Tecnológicos y Áreas de Innovación y director del Parque Tecnológico de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Su ponencia se titula La contribución de los parques científicos y tecnológicos a los sistemas de innovación en la economía emergente en el caso de Brasil. Con ustedes, señoras y señores, el señor Mauricio Guedes. Muy buenos días a todos. Quisiera saludar los componentes de la mesa en la persona del señor gobernador Juan Carlos Granados Becerra y también de los amigos de APTE, Francisco Negre y Soledad. Y saludar a toda la audiencia. Les pido disculpas porque voy a hablar en español, en portuñol mejor, pero es un portuñol con posgrado. En algunos momentos creo que me va a hacer falta algunas palabras, les voy a pedir ayuda. Jaime, hace 26 años yo estaba exactamente en su posición, organizando el primer Congreso Internacional de Parques Tecnológicos en Brasil. Lo hicimos en Río de Janeiro en diciembre de 87 en el Banco Nacional de Desarrollo. Y este congreso ha sido muy importante para el país, entre otras cosas, porque creamos la Asociación Brasileña de Parques Tecnológicos, que muchos de los amigos de acá conocen, la AMPROTEC, como consecuencia de este trabajo. En la próxima 1 hora, un poco menos, voy a intentar hablar un poco más rápido. Voy a comentar con ustedes algunas experiencias exitosas en I+D y en Brasil. Hablar un poco de nuestra experiencia en el Parque Tecnológico de la Universidad Federal de Río de Janeiro, el escenario de parques tecnológicos en Brasil y, para terminar, algunas reflexiones y conclusiones, que estoy seguro que este congreso va a ser de gran importancia para los planes que el gobernador y el departamento tienen en el área. Antes de empezar, yo quiero comentar un poco acerca de lo que pasa en Brasil en este momento, y que tiene que ver con, este slide lo hizo ayer a la noche, pero tiene todo que ver con lo que vamos a hablar acá. Vivimos en un país, en una región que tiene muchos contrastes, muchos desafíos, especialmente en el área de la educación, por ejemplo. Y sin educación no hay ciencia, no hay tecnología y no hay innovación. En Brasil pasamos un movimiento especial que hace 10 días los estudiantes salieron en las calles, miles y miles, millones de estudiantes en las ciudades brasileñas. Y este cartel representa muy bien el sentido de las manifestaciones. Disculpe el trastorno, pero estamos cambiando el país. Y es impresionante el poder que los jóvenes tienen y que estaban adormecidos en Brasil. En 10 días se ha cambiado. Ayer se ha refutado una ley que estaba para ser aprobada en el Congreso, que iba a disminuir el poder del Ministerio Público de Investigación contra Crímenes de Corrupción. Ayer se aprobó una ley que se pensaba que iba a tomar meses y meses de discusión para la destinación de los royalties del petróleo, siendo 75% ahora para la educación y 25% para la salud. Entonces, es un movimiento muy, muy especial de nuestro país y tiene que ver porque sin juventud también no hay ciencia, tecnología y innovación. Acerca de los contrastes que tenemos en Brasil y en nuestra región. La UNESCO tiene una estadística que se llama la tasa
bruta de matrículas. Esto es la proporción entre el número, es una fracción a donde arriba está el número de estudiantes universitarios independientemente de su edad. Y abajo está el tamaño de la población del país entre 18 y 24 años. Por eso se llama tasa bruta, porque no es el mismo que decir el porcentaje de jóvenes que van a la universidad. Esta es la situación en Brasil. Brasil, que es una gran potencia, es la 8ª mayor economía del mundo, 200 millones de habitantes, tiene una tasa bruta de 30% después de un significativo incremento en los últimos años. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. Y cuando nos comparamos con el resto del mundo, mire que la escala del gráfico va a cambiar, pero voy a mostrar en el inicio la línea de Brasil para que sirva como una referencia. Este es Brasil, 30%. Japón, 60%. Corea. ¿Por qué Corea avanza tanto en la innovación en la industria? Acá está una buena parte de la respuesta. Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Portugal, España, Reino Unido, Estados Unidos. Estamos muy lejos de los países desarrollados. Este es un gran desafío para todos nuestros países en Latinoamérica. Ahora los BRICS. Acá tenemos África del Sur, Rusia, que está arriba. ¿Han visto Rusia? Rusia, China e India. Entonces, esta es la base para un país que pretende tener un rol importante en el escenario mundial de ciencia, tecnología e innovación, es la educación. Si transformamos el mapa mundi proporcionalmente al porcentaje de ingreso que las poblaciones tienen a universidades, este sería el mapa del mundo. Mire el tamaño de África. América del Sur también está bien delgada, ¿no? Y si hacemos el mismo ejercicio con el número de investigadores, mire América del Sur. Es decir, tenemos recursos muy escasos en nuestros países. Hablo de nuestros países latinoamericanos. Muy poca gente en la universidad y muy pocos investigadores. Este es un problema muy serio para ser enfrentado. Pero tenemos casos de éxito en Brasil y ahora entro en el segundo punto. Creo que hay un cierto consenso en Brasil de que las 3 grandes experiencias de innovación que tenemos en el país están en la agricultura, la aeronáutica y en el área de energía. Y voy a hablar un poco acerca de cada uno de ellos. Nosotros hacemos parte, en nuestro parque hace parte de la tercera experiencia exitosa. La agricultura posiblemente es la más importante. En 1973 ha sido creada una empresa estatal en Brasil, una empresa pública que se llama Embrapa. Es un instituto, un centro de investigación y desarrollo en el área de agropecuaria. Tiene, creo que ahora son 40, un poco más de 40 centros de investigación y tenía el año pasado 9.000, hay un cero a más, perdón, 9.805 empleados, siendo 2.400 investigadores, 70% con doctorado.
posiblemente el hecho más importante que Embrapa ha logrado, no solamente para Brasil, pero quizá para la humanidad, ha sido el desarrollo de tecnologías que tornaron posible la utilización de esta enorme área en Brasil, que las llamamos cerrado, no sé cómo se dice en español esto. Es la sabana en Brasil. Es una área que hay poca agua, es un bioma muy especial que no servía para la agricultura hace 30 años atrás. No se hacía prácticamente nada, solamente se creaba un poco de ganado. Embrapa ha desarrollado, por ejemplo, más de 40 clases tropicales de soya. ¿Soya o soja? ¿Cómo se dice? Pero está escrito errado, ¿no? Es con J, ¿no? Así, es que los argentinos me confunden. Está igual. Y además de las variedades, tecnologías para la producción de soja. Hoy el cerrado brasileño tiene 140 millones de hectáreas. Es un área equivalente a Perú o a Colombia y que no se utilizaba para la agricultura, no, para casi nada. Hoy día el cerrado produce 54% de la soya en Brasil, produce 95% del algodón en Brasil, produce 23% del café en Brasil. Y somos grandes productores mundiales de todos estos ítems. Este es posiblemente el más importante hecho en la cuestión de la innovación en Brasil y se tornó posible por la capacidad de investigación y por la conexión que Embrapa ha hecho con los productores rurales a lo largo de las décadas. En este momento se está rediseñando este tipo de conexión porque, en mi opinión personal, en los últimos años Embrapa ha perdido un poco esta capacidad de diálogo con la actividad empresarial, con los agricultores grandes y pequeños. Segundo ejemplo, la industria aeronáutica. Brasil tiene un cierto trauma con la cuestión de los aviones, porque por lo menos para nosotros el inventor del avión es un brasilero, Santos Dumont, pero que ha vivido una parte de su vida en Francia y ha inventado el avión, pero no aprendemos a fabricar los aviones y vinieron los hermanos Wright y la industria americana y en algunos otros países. En 1950, en una pequeña ciudad en São Paulo, São José dos Campos, se creó una escuela de ingeniería vinculada a la aeronáutica brasileña, la Fuerza Aérea Brasileña, que se llama ITA. Es una escuela muy pequeña, pero muy fuerte desde el punto de vista académico. Y había un grupo de investigadores que tenía un sueño de fabricar aviones. Hace una semana yo estuve una vez más con una persona muy especial que es el líder de este movimiento, está como con 90 años ahora, muy activo, doctor Osiris Silva. Y él comentaba que fueron a São Paulo, a la capital del departamento de São Paulo, que es el principal centro industrial de Brasil, a hacer una presentación en la Federación de las Industrias para tentar estimular a algún empresario, un grupo de empresarios brasileños para que hiciesen inversiones en una empresa para fabricar aviones en Brasil. Y al término de la reunión, esto era 1968, un empresario de los más conocidos dijo: señor Osiris, si piensas que nosotros vamos a sacar una sola plata para esta empresa, te olvides de esto es una tontería. Pasado algunas semanas, ellos estaban trabajando en un domingo
el pequeño grupo estaba trabajando en el ITA y hay un pequeño aeropuerto militar, había un pequeño aeropuerto militar en San José dos Campos, y de repente toca el teléfono y era el operador de la torre en el domingo por la mañana, diciendo, no sé si era coronel o qué era, Osiris en esta época era un oficial de la aeronáutica. Tengo un problema, es que el presidente de la República está volando para una otra ciudad en São Paulo y el tiempo cerró y él va a bajar en algunos minutos acá en San José. Y no consigo hablar con el alcalde de la ciudad. ¿Usted podría recibir al presidente en el aeropuerto? Y él dijo, por supuesto. Y entonces sacaron todos los papeles de la ponencia que hicieron la semana anterior para los empresarios y fueron al aeropuerto y dieron las bienvenidas al presidente, y en cuanto el presidente aguardaba que el tiempo abriese en la otra ciudad, no me recuerdo el nombre de la ciudad, una ciudad conocida en São Paulo, una pequeña ciudad. Ellos hicieron una presentación para el presidente del plan de crear una empresa brasileña de aviones. Vivíamos en una dictadura militar, y las cosas son más rápidas, ¿no? En estos casos. Y en 6 meses estaba creada la empresa. Y hoy día Embraer es la tercera más grande empresa de aviones del mundo. La primera es la Boeing, la segunda es Airbus y la tercera es Embraer, ¿no? Muchos de ustedes han volado en aviones en Embraer. Este es un segundo caso muy importante de éxito. Un tercero caso es en energía, y yo podría hablar de 2 aspectos de esta experiencia brasileña en energía. El Programa Nacional del Álcool, del etanol como combustible para autos, que empezó en los años 70 y también tiene un gran éxito. Pero el otro que está directamente ligado a nosotros es el petróleo. La industria del petróleo es normalmente, posiblemente no acá en Colombia, que es un gran productor, pero en el mundo es identificada como una industria antigua, de muy baja tecnología, con problemas ambientales, claro que existen, pero que no demanda tanta tecnología para la producción. Pero en el inicio de los años 70, con el choque de petróleo, teníamos desde 53 una empresa brasileña de producción de petróleo, una empresa estatal en la época, Petrobras, que se dedicaba más al refino y producía un poco de petróleo en la tierra. Y con la elevación de los precios se necesitó caminar para el mar, para intentar encontrar petróleo en el mar. Los desafíos tecnológicos desde esta época son enormes y seguirán siendo por años, ¿no? Empezamos, acá está algo que para los brasileños tiene sentido, la altura del Corcovado, donde está la imagen del Cristo Redentor, son 700 metros, ¿no? Y empezamos en 77 con una lámina. Esta es la historia de las aguas profundas, porque empezamos en 74, creo, con 20 metros de profundidad de agua. Caminar casi que se puede ir nadando, ¿no? Hasta una profundidad de 20 metros, después 80 metros, creo. En 77 estábamos a 124 metros de profundidad, y las plataformas en esta época tenían unas piernas, eran torres, que en vez de se poner en la tierra, se ponían en el mar. Pero sí, había enormes desafíos tecnológicos en esta época. No se sabía el comportamiento de estas estructuras con las corrientes, con las temperaturas, con el agua, con todo. Y esto hay riesgos ambientales muy importantes. Y de lá para acá se está caminando para profundidades de 2 o quizá 3.000 metros de lámina de agua.
Brasil ha descubierto a unos pocos años una enorme reserva de petróleo. Es la más grande descubierta en el mundo en los últimos 30 años. Pero es un óleo que está muy lejos de la costa, a 300 kilómetros de distancia, a una lámina de agua de metros de profundidad. Y para complicar más, en estos 5.000 metros de perforación hay desafíos. Y esto es uno de las bases para cualquier país, cualquier ciudad, cualquier región que quiera ser innovadora. Hay que haber desafíos, problemas, oportunidades. Las leyes en Brasil, la ley actual en Brasil, quizá va a haber un cambio, exige de las empresas que producen petróleo que inviertan, ¿está cierto? Inviertan, gracias. Inviertan, está bien mi portugués, ¿no? Inviertan 1% de la facturación en I+D. Y la mitad de este 1% tiene que ser en universidades brasileñas. Y estos son los datos de la Petrobras. Desde 2004, en 2004 Petrobras, por fuerza de esta ley, ha invertido 31 millones de dólares en universidades. Esto es solamente para las universidades, o sea, es la mitad del 1%, es medio por ciento, 0.5%. El año pasado fueron 340 millones de dólares que Petrobras ha investido en universidades brasileñas. Y esto tiene algunas ventajas. Primero, que es un montón de plata. Segundo, que no es plata que está en el gobierno. O sea, el gobierno no tiene poder para decir, bien, yo voy a sacar esta plata para pagar la deuda, para hacer el superávit del país, para investir en otras cosas. Es un dinero que pertenece a la empresa. Petrobras es la mayor empresa de petróleo en Brasil, pero ahora no es más un monopolio de Petrobras, y entonces otras empresas están empezando a producir también. Y esa plata pertenece a las empresas, y las empresas tienen que decidir a dónde poner. O sea, en universidades que tengan capacidad no solamente de investigación, pero de promover la innovación. Y esto es muy importante. La estrategia de Petrobras tiene un gran plan de inversiones para la producción del petróleo del pre-sal. Estamos hablando de 240 mil millones de dólares en los próximos 5 años. 240 mil millones de dólares en los próximos 5 años es el plan de inversiones de la Petrobras. Y una pequeña parte de esto tiene que ver con I+D+I, ¿no? En los últimos años, Petrobras invirtió mucho dinero en las universidades. En el principio, la inversión estaba muy concentrada en la infraestructura, la creación de infraestructura en las universidades, y ahora la idea es poner menos plata en la infraestructura y más plata en actividades de investigación y desarrollo. Este fenómeno de Petrobras y este fenómeno que estamos viviendo en nuestro parque, y les voy a mostrar enseguida, ha creado en la industria del petróleo. Este journal es uno de los más importantes journals de tecnología en el área de petróleo en el mundo, y la foto es la foto del centro del nuevo edificio del Centro de Investigación de Petrobras, que está ubicado en el campus de nuestra universidad en Río de Janeiro. Nosotros iniciamos el parque hace 10 años.
En realidad iniciamos quizá 10 años antes las discusiones y todo el trabajo de preparación del área urbana y todo más, pero inauguramos el parque en 2003 con la inauguración de un laboratorio especial de la universidad que está ubicado dentro del parque. Es un tanque oceánico que se mira mejor arriba. Es una gran piscina, un gran tanque con capacidad de simulación de operaciones de plataformas, plataformas u otras estructuras en el océano, con sistema de generación de olas, de corrientes, de viento, y se puede simular en este tanque profundidad de hasta 3.000 metros de lámina de agua. Esta es una foto un poco antigua del parque, creo que es una foto del área del parque, es una foto posiblemente de 2005. El edificio amarillo, ¿hay algo para apuntar acá? No, a ver, consigo acá. No. Bien, el edificio amarillo que se ve es el tanque oceánico, el laboratorio que inauguramos en la inauguración del parque. Y la línea naranja son los límites del parque. Son 35 hectáreas, 350.000 metros cuadrados. La isla que se ve es el campus, es el principal campus de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Esta universidad es una gran universidad, tenemos hoy 54.000 estudiantes. Seguramente es una de las top 4 universidades de Brasil. No es la número 1, la número 1 es la USP, la Universidad de São Paulo, pero estamos entre la 2 y la 4, entre las mejores universidades del país. Voy a volver un poco más adelante a este brazo que va para la derecha. Oh, muchas gracias. Este brazo que va para la derecha es la única parte de la isla que no pertenece actualmente a la universidad, pertenece al ejército brasileño, pero estamos expulsando el ejército para permitir la expansión del parque, como vamos a ver. Entonces el parque está acá, ¿no? Desde 1973 tenemos en nuestro campus el Centro de Investigación de Petrobras. Este es el primer edificio del Centro de Investigación de Petrobras, que se llama CEMPES, y en esta fecha estaba iniciando la construcción del nuevo edificio que estaba exactamente en la revista que les mostré. Esta es una foto reciente del parque, hace unos 3 meses. Esta área donde no había nada, está así. En 4 años hemos logrado no máximo 5 años, hemos logrado este cambio. Y al final vamos a discutir un poco las razones de este gran cambio en un espacio de tiempo tan corto, considerando especialmente que no tenemos prácticamente ninguna plata del gobierno brasileño para esto. Brasil no tiene hasta el momento un plan nacional de apoyo a la creación de parques tecnológicos. La misión del parque, de nuestro parque, es crear un ambiente de cooperación entre la iniciativa emprendedora y la comunidad académica, buscando el fortalecimiento de la capacidad de innovación, creación de riqueza y bienestar de la sociedad. Esta es la declaración de la misión que consta en nuestro último plan estratégico, que ha sido aprobado en 2003. En este año vamos a iniciar un nuevo plan estratégico para los próximos 20 años como parte de la celebración de los 10 primeros años. Empresas que están en el parque. Las grandes empresas. Schlumberger es la mayor empresa de servicios del área de petróleo en el mundo. Todos los edificios que van a aparecer acá son centros de investigación, no son edificios comerciales o administrativos de las empresas. Schlumberger tiene en este edificio 200 personas trabajando, y la última estadística que yo tenía es que tienen
personas de 23 países distintos trabajando en este edificio. Baker Hughes es un competidor de Schlumberger, es una empresa americana, tiene como unas 20 a 30 personas trabajando en este momento. Y Halliburton es la tercera gran competidora, también de origen americana. Inauguró hace 2 semanas este edificio que tiene la capacidad para 180 personas. No han todavía iniciado las actividades dentro del edificio, hicieron la inauguración, el edificio está muy, muy bonito. Este parque en Río es el único site en el mundo donde estas 3 empresas están desarrollando tecnología en un mismo lugar. Los investigadores almuerzan en un mismo restaurante, se encuentran en la calle. Este es algo novedoso, preocupante para algunos y extremadamente estimulante para nosotros. Tiene todo que ver con los nuevos conceptos del proceso de innovación. FMC Technologies era una empresa brasileña, ha sido adquirida por esta empresa americana FMC Technologies. Produce equipamientos que operan en el suelo del océano, abajo del nivel del mar, 2.000 metros abajo del nivel del mar. Imaginen la complejidad tecnológica que existe en un equipamiento de estos para que pueda funcionar con seguridad desde el punto de vista ambiental y operacional por 20 o 30 años, ¿no? Si uno necesita hacer un mantenimiento en este equipamiento, mantenimiento o manutención, ¿está bien? No le va a costar menos que $10 millones para poner navíos y robots y todo más. Entonces, es un equipamiento muy sofisticado. La fábrica de la empresa está cerca del parque en Río de Janeiro. Y ellos tienen 200 personas trabajando en I+D en este edificio y tienen esta grande nave donde se hace el montaje final de algunos equipamientos muy grandes que una vez montados no se puede transportar por tierra dado su tamaño. Y como estamos en una isla, ellos simplemente lo empujan, está dentro del agua y va para la instalación en el local definitivo. Siemens, todos conocen, está terminando la construcción de este edificio. Tenaris es una empresa ítalo-argentina, fabrica tubos de acero. Valurec es una empresa que fabrica también tubos de acero, va a inaugurar el día 9 de julio este centro de investigación. EMC es la líder mundial de sistemas para almacenamiento de datos. Esto va a ser un centro está siendo construido, todo está siendo construido, o está listo. Va a ser un centro de investigación para Big Data. BG es una empresa que produce petróleo en Brasil en parcería con Petrobras y en decorrencia de la ley que exige la inversión de 1% en I+D, está creando su primer centro de investigación en el mundo. Esto va a ser un centro para la administración de la fuerza de investigación que BG va a hacer en parcería con universidades y también en parcería con empresas brasileñas. Georadar es una empresa brasileña que actúa en el área de sísmica. De todos los edificios que han visto, muchos son imágenes de computador, el único que no ha iniciado la construcción en este momento es es de Georadar. Este es el área que pertenecía al ejército y en decorrencia del gran éxito que hemos tenido con el parque, el gobernador del estado y el alcaide de Río decidieron comprar esta área del ejército para permitir que el parque se expanda. La primera empresa se está ubicando aquí en esta. Este es el último edificio de la universidad antes de ingresar en el área del ejército. Es en nuestra escuela, nuestra business school. Entonces, la primera empresa que se está instalando aquí es una empresa muy especial
que anunció hace unos 2, 3 años que iba a crear su cuarto centro global de investigaciones fuera de los Estados Unidos, iba a hacer esto en Brasil. Es la GE. GE, no sé si todos conocen, la empresa seguramente sí, pero quizá algunos no saben que ha sido creada por el inventor de la lámpara, ¿no? Thomas Edison. No ha sido Bill Gates, pero ha sido Thomas Edison, que inventó esta empresa que carrega el ícone universal de la innovación, ¿no? Que por sinal está terminando su ciclo, ¿no?, de vida. La lámpara incandescente casi no existe más. Y GE está construyendo este centro con capacidad para 400 personas y va a inaugurar en marzo del próximo año. En este momento, GE tiene 80 personas trabajando en I+D en nuestro parque en edificios provisorios. Tenemos en el parque 40 empresas en este momento. La mayoría son pequeñas empresas, pero el parque es muy conocido y está famoso por las grandes. Tenemos lo que es muy importante para un parque. Tenemos una incubadora de empresas que ha sido creada antes del parque, ha sido creada 19 años atrás. Un parque puede no tener una incubadora, pero hay que tener la función de creación de nuevas empresas. Esto es fundamental. Esto hace parte del ecosistema de innovación. Tenemos 67 empresas han sido creadas en nuestra incubadora hasta este momento. Cerca de 40% son empresas que de alguna manera están relacionadas con la cadena del petróleo. Son todas empresas inovadoras, son prácticamente todas empresas de base tecnológica y casi todas, 90%, empresas criadas por, más de 90%, por estudiantes o ex-estudiantes de la universidad, especialmente de una de nuestras escuelas, que voy a hablar un poco, la COPE, que es nuestra escuela de posgrado en ingeniería. A título de ejemplo, si el vídeo va a pasar, voy a mostrar lo que hace esta pequeña empresa, que está con nosotros, creo que há un par de años, o quizá 2 años y medio, y hasta mediados del año pasado no había tenido ningún ingreso, y de repente se está despegando. Su nombre es Oil Finder, ustedes van a entender por qué. Son 2 doctores del área de matemática, de métodos matemáticos. ¿Dónde está el óleo? Es conocido que surgen exudaciones en la superficie del mar de óleo, no son accidentes de la industria del petróleo, es un fenómeno natural. Este óleo viene del fondo del mar, sale de alguna... está con algún problema. A ver si carrega y va mejor. Este óleo sale, aquí está la lámina d'agua y aquí el suelo del mar. Este óleo viene de alguna parte que no se sabe de dónde, pero se mira en la superficie, ¿no? Y la primera hipótesis es que sea exactamente abajo de donde está. Seguramente esto está equivocado, ¿no? Pero es así que se hace hasta el momento. Lo que la Oil Finder hace es identificar la ubicación de varios puntos de óleo en la superficie, las condiciones del océano en la fecha en que aparecen y hacer el camino inverso. Y se descubre que varias exudaciones distantes vienen de un mismo lugar. Entonces, esto es un indicio interesante. Obviamente no es por esa razón que una empresa de petróleo va a perforar en el punto, pero es un indicio muy importante y muy útil en los momentos de las subastas para los campos de petróleo, ¿no? Es un ejemplo de una pequeña empresa de alta tecnología. Esto es muy sofisticado desde el punto de vista de la matemática y tiene que ver y necesita recursos de computación de alto desempeño para ofrecer
este tipo y la universidad, y ellos trabajan con la universidad para esto. Tenemos en el parque algunos edificios que pertenecen a nosotros y que podemos alquilar oficinas o áreas para laboratorios, pero en todos los casos de las grandes empresas alquilamos la tierra por largo plazo y las empresas hacen las inversiones para la construcción. En conjunto, esta docena de empresas está invirtiendo en el parque un billón o $1.000 millones americanos en las construcciones. Estas son pequeñas empresas que no están en la incubadora, algunas sí vinieron de la incubadora, pero están en el parque, en los edificios que lo mostré. Y tenemos también algunos edificios, algunos laboratorios, como comenté, el tanque oceánico. Este es un segundo laboratorio de la universidad que está en el parque. Es un supercomputador con capacidad para 70 teraflops, que está, al momento de su adquisición, era el segundo mayor computador de Brasil. Nada de lo que estamos logrando en este momento sería posible en 10 años. Seguramente este es un trabajo que empezó a mucho tiempo. Creo que los dos marcos fundamentales para que se pueda tener el parque como lo tenemos hoy son, primero, la creación de nuestra escuela de posgrado en ingeniería, la COPE, a 50 años atrás. Es una escuela con la marca del emprendedurismo, es una escuela que cambió la cultura de la universidad. Tenemos hoy 3.500 estudiantes de maestría o doctorado en 12 distintas áreas de ingeniería. Recebemos muchos estudiantes de otros países de Latinoamérica también. Esto ha pasado en 1963. Un otro hecho muy importante ha sido en 1973 la decisión de Petrobras de construir su centro de investigación dentro de nuestro campus. Miren que esto era algo absolutamente novedoso a nivel mundial. Los primeros parques en Europa, Sophia Antipolis en Francia y el Parque en Edimburgo, han sido creados en 71, 72. La humanidad no conocía este fenómeno que sí estaba pasando en los Estados Unidos, había empezado algunas décadas antes, pero no era conocido. El Silicon Valley no tenía tampoco su nombre de Silicon Valley, era un fenómeno que algunos pocos conocían. Y en Brasil se tomó una decisión rara de, bien, tenemos un campus de la universidad, ¿por qué no invitar la empresa de petróleo a instalar su centro de investigación dentro de nuestro campus? Desde esta época hasta hoy, más de 3.000, quizá muy cerca de 4.000 contratos de investigación han sido asignados entre Petrobras y nuestra universidad. Tenemos un montón de recursos para investigación y tenemos, lo que es muy importante, desafíos, problemas para nuestros investigadores y nuestros alumnos. Este es el nuevo centro, el nuevo edificio de CEMPES, que fue inaugurado en 2010. Lo que tenemos hoy es el resultado, por lo tanto, de 100 años de trabajo. 10 del parque, 40 del Petrobras con el centro y 50 años de existencia de la COPE, una escuela de posgrado con una cultura emprendedora. No es posible hacer un parque en 2 años, en 4 años. Sí es posible si uno tiene un trabajo previo, ¿no?, de construcción de una base de conocimiento, de construcción de relaciones con el medio empresarial y la academia y todo más, ¿no? Un poco acerca del escenario brasileño de parques. Lamentablemente, el gobierno federal no tiene hasta el momento un programa nacional de parques tecnológicos con presupuesto, con criterios, con metas. Y estoy seguro de que el propio ministro comparte esta sensación de... también lamenta esto.
El ministro Marco Antônio Raup ha sido, entre otras cosas, director del Parque Tecnológico de San José dos Campos, un parque también que ha marchado mucho en los últimos años. Pero hasta el momento no ha logrado. Quizá llamamos a los estudiantes en la calle, queremos parques tecnológicos. Quizá esta sería la solución en Brasil. Pero por el hecho de que no existe un plan, no existen criterios, los parques pueden aparecer en cualquier parte del país y cualquier uno puede anunciar, bien, yo también tengo mi propio parque. Y la última estadística de Amprotec, estos datos son creo que de marzo de este año, es que había 94 proyectos de parques en Brasil. Personalmente creo que son más que 100, quizás 110, 120 parques en este momento que se está planeando en Brasil. Y los separamos en categorías de parques que están en proyectos, pueden ser solamente ideas, están siendo implementados de alguna manera y en operación tenemos este resultado en Brasil. Como no represento la Asociación Brasileña, puedo hablar con más libertad y decir que mi opinión personal es de que tenemos entre 12 y 20 parques en Brasil que sí están marchando bien. Tenemos un programa muy exitoso, una experiencia muy exitosa en nuestro país con respecto a las incubadoras de empresas. Tenemos más de 400 incubadoras en operación, más de 6.000 empresas creadas. Pero con respecto a los parques, creo que tenemos un trabajo a hacer. Una experiencia quizá yo siempre me refiero a ella y creo que es una de las más interesantes y más importantes que tenemos en Brasil. No es exactamente un parque, mas tiene todo que ver con... Es una área de innovación. Ahora nuestra asociación, la IASP, ha ampliado su nombre para incluir no solamente parques científicos o tecnológicos en estricto senso, pero también áreas de innovación. Santa Rita de Sapucaí es una ciudad que los brasileños no la conocen. Una pequeña ciudad en el sur del departamento de Minas Gerais, entre las ciudades de Río de Janeiro y São Paulo. Está en una región que tiene una actividad económica importante, pero es una ciudad muy pequeña, para los padrones brasileños, por supuesto, ¿no? En 1984-85 ha sido electo un alcaide de la ciudad que era un odontólogo. ¿Es odontólogo que se dice? Odontólogo, su nombre era Paulo Toledo. Y cuando hicimos la conferencia, la misma que Jaime lo hace ahora, en 87, antes de la conferencia hicimos una investigación acerca de experiencias que estaban iniciando en Brasil con respecto a incubadoras o parques o cosas parecidas, e identificamos essa experiência de Santa Rita. E el alcalde me comentou en la época que una vez que estaba electo, estaban pensando lo que podría ser diferente en la ciudad y se dieron cuenta de que la ciudad pequeña tenía algo muy raro. Tenía una escuela técnica de electrónica, una escuela de electrónica para jóvenes entre 15 y 18 años. Esta escuela había sido creada por una señora que es considerada una heroína en la ciudad, Sinha Moreira, que era casada con un diplomático brasileño y vivieron algunos años en Japón, y ella regresó al Brasil convencida de que el futuro de la humanidad estaría en la electrónica. Y como ciudadana de Santa Rita do Sapucaí, convencida de que Santa Rita do Sapucaí iba a tener un rol en el futuro de la humanidad. Y consiguió convencer al presidente de la República, que era del departamento de Minas, Juscelino Kubitschek, a apoyar la creación de esta escuela. Entonces, esa escuela estaba allá enseñando electrónica a jóvenes. Algunos años después había sido creada una facultad de telecomunicaciones. No era una universidad, pero una facultad.
bien, de buena calidad, se llama Inatel. Y lo que hacía falta, el alcaide entender que esto hacía parte de la riqueza de la ciudad. Y entonces Paulinho Toledo decidió algo que hoy día sería ilegal para las leyes brasileñas. En la época, un alcaide nuevo podía demitir buena parte de las personas que trabajan en la intendencia y contratar sus propios correligionarios, ¿no? No había la necesidad del concurso público para ingreso que tenemos hoy día. Hoy día sí tenemos alguna cantidad de cargos que el gobernante puede invitar personas, pero la gran mayor masa tiene que participar de concursos. En la fecha no, podría demitir casi todo el mundo. Y él decidió que no iba a contratar una sola persona, solamente los secretarios. Y que todas las personas que llegaran para pedir empleo, él decía, bien, empleo no tengo, pero si su protegido desea crear una empresa de electrónica, la intendencia va a pagar el alquiler de la empresa por 2 años. Y empezó este proceso. Esta es una foto de Santa Rita, sigue siendo una ciudad pequeña. Hoy día Santa Rita tiene 30,000 habitantes, incluyendo los viejos y los niños, 30,000. ¿Usted sabe cuántas personas trabajan en empresas de electrónica en Santa Rita? 7,000 empleos. Obviamente hay gente que vive en otras ciudades que van a trabajar en Santa Rita, porque no habría gente suficiente para esto, ¿no? Es un fenómeno muy interesante de creación de una área de innovación. Entonces, ¿qué mensaje tengo en este momento? Estas iniciativas son factibles no solamente en California, no solamente en España, no solamente en grandes ciudades como Río o São Paulo, son factibles en pequeñas ciudades, desde que los actores se pongan de acuerdo y el gobierno local tiene necesariamente un rol muy relevante, especialmente en pequeñas ciudades, para promover esta conexión y esta experiencia, ¿no? 2 o 3 slides acerca del marco legal que tenemos hoy día en Brasil. Tenemos muchos problemas en este marco. No recomiendo que ninguém copie exactamente la ley, pero es muy interesante que tengamos en Brasil una llamada Ley de Innovación que tiene en su artículo, creo que este es el artículo 1 o 2, la autorización para que las universidades no, en este artículo fala, ¿dónde está? No tengo el mouse, pero tengo acá. Para que el gobierno apoye y las universidades creen ambientes de innovación, incluyendo incubadoras y parques tecnológicos. Cada vez más los abogados tienen poder en Brasil, y esto creo que pasa a los abogados y fiscales. Esto pasa en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros que tengamos una ley que nos autorice a hacer esto. Esta ley ha sido aprobada en 2004. Me imagino que en Brasil había en 2004 por lo menos 250 incubadoras de empresas vinculadas a universidades. Es decir, era una iniciativa que no tenían previsión en la ley, pero sí se toleraba. Pero el hecho de que esté previsto en una ley es importante. Lo que está escrito TIC, no debería ser TIC, es que en portugués es ICT, Institución de Ciencia y Tecnología, no tiene nada que ver con TIC, Tecnología de Información. Estamos hablando de universidades e instituciones públicas de investigación. Pueden compartir sus laboratorios, equipos, herramientas, materiales e instalaciones con las micro y pequeñas empresas. Y puede permitir su uso de sus laboratorios, materiales, etc., por empresas.
bajo ciertas condiciones, ¿no? Esto es muy importante, muy novedoso. Y un tercer punto que se tiene en la ley de innovación en Brasil es la posibilidad de un investigador solicitar una licencia del trabajo, pero es una licencia sin sueldo, para establecer una empresa innovadora. La ventaja para el investigador es que su cupo sigue garantizado en la universidad. Si él decide volver después de 3 o de 6 años, no necesita hacer un nuevo concurso público para ingresar en la universidad. Este es un mecanismo muy poco utilizado. Tenemos un caso en nuestro parque, pero creo que es un mecanismo interesante e importante. Algunas reflexiones para terminar, ¿no? Hay muchos modelos que intentan interpretar y analizar el proceso de innovación tecnológica, ¿no? No voy a profundizar en ninguno de ellos, pero voy a citar algunos, ¿no? Algunos de ustedes conocen estos 3 elementos. ¿Qué nombre dan a esto? Triple hélice. Sí, normalmente la gente dice que esto es triple hélice. Errado. Esto es el triángulo de sábado. Mi amigo Henry Etzkovitz, que me perdone, pero la triple hélice, que tiene gran éxito y es muy conocida, ha sido lanzada en los años 2000. Y Jorge Sábato era un físico de Argentina que trabajaba en el área nuclear y que en 1968 lanzó este concepto de que el proceso de innovación dependía de estos 3 actores. Y esto se llama triángulo de sábado. Es un modelo. El otro, ustedes ya hablaron, la triple hélice, ¿no? Es muy parecido, ha tenido un gran impulso en los últimos años. Creo que lamentablemente José Piqué no va a venir, pero es uno de los actores del ejército de la Triple Helix, uno de los generales del ejército de la Triple Helix, y es una comunidad que tiene un rol muy importante en los últimos años en profundizar la análisis del modelo y del concepto del proceso de la innovación. Una vez más, el gobierno tiene un rol, las empresas y las universidades. Un otro modelo de un investigador que vive en los Estados Unidos, que ha escrito mucho sobre el Silicon Valley. La ecología de la innovación tiene que ver con universidades que hagan investigación, con emprendedores, con inversores ángeles, con venture capital, con una buena infraestructura, con personal altamente calificado con conexiones globales, con un buen ambiente de negocios y también, segundo él, con buena comida, buen vino y café, ¿no? ¿Para qué sirve el buen vino, la comida y café? Para que todos se encuentren, ¿no? Para que se promuevan los encuentros entre los varios actores. Un concepto más que ha sido creado en 2003, Open Innovation. Ha sido creado por investigadores de la Universidad de California en Berkeley en el mismo año que abrimos nuestro parque. Y el concepto es que hay un flujo de la innovación y la empresa no hace la innovación solamente con el equipo interno, que era un concepto que se usaba hace algunas décadas, ¿no? Tengo un departamento de investigación, está listo, ¿no? Necesita otras fuentes externas, se necesita de otras empresas, se trabaja con el mercado, con los clientes, se trabaja con los fornecedores, se trabaja también con los competidores, ¿no? Para que el proceso, es lo que miramos hoy en nuestro parque, competidores trabajando en un mismo sitio, con un gran cliente que es Petrobras, con fornecedores también, con pequeñas empresas. Entonces, este es el concepto inovador con respecto al proceso de la innovación tecnológica, ¿no? Otro modelo de Porter, la capacidad nacional de innovación tiene que ver con la infraestructura para la innovación, que incluye los ingenieros, científicos, la investigación, el dinero para la investigación,
Jaime, se acá em Colômbia se está criando mecanismos e fundos para todo esto, se me permite uma recomendação, que tenham cuidado de não poner toda a plata em la mano de los investigadores, porque não há fim. Se vai utilizar toda a plata que se tem. Há que pensar um pouco em la inovação, em reservar um pouco de la plata para las empresas, las conexões entre empresas e os investigadores e tudo mais. Ni se Colômbia tuviera 10 Colciencias, não haveria plata suficiente para a comunidade de investigadores em Colômbia. Isto é verdade em qualquer parte do mundo. Pero a capacidade de inovação, então, tem que ver com isto, pero isto não é suficiente, de acordo com este modelo, é o que estou falando, não? Em todo o país há clusters, e a capacidade de inovação tem que ver com a qualidade dos vínculos que se estabelecem entre a infraestrutura de inovação e as empresas. Sem isto não há capacidade de inovação. Com isto, creio que chegamos ao final e a pergunta que les sugiro na resposta, pero em los debates que não creio que não vão nascer agora, pero ao término da manhã podemos discutir. Necessitamos uma base de conhecimento, seguramente, empreendedorismo e conexões. Se não nos preocupamos em criar estas conexões, estes puentes entre os distintos atores, podemos ter publicações científicas. Brasil é o país número 13 no ranking mundial de publicações científicas, mas em la inovação somos muito malos, muito malos. Há outros exemplos. ¿No? Hay ejemplos de España, creo que el número 9 o 10, ¿no? También no consigue transformar esto en riqueza, en empleo y renta para los españoles, ¿no? Entonces hay que pensar en las conexiones y este es el mensaje que dejo con ustedes. Muchas gracias por la atención.